Buenos días, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva clase, a un nuevo seminario, ¿ya? Lo hacemos en esta modalidad de webinar de practicatest.cl. El día de hoy revisaremos el penúltimo tema del libro de Nuevo Conductor, que se llama Conducción Eficiente. Esperamos que sea una buena clase, que sea de mucha ayuda para ustedes, porque sabemos que pronto se abren hartas comunas, por lo menos en la zona central, que pasan a fase 2, entonces van a tomar varios exámenes y sabemos que ustedes los van a dar. Esperamos que les vaya muy, muy bien. Dicho eso, nos vamos de inmediato a nuestro tema de hoy. Conducción eficiente. Aquí ya estamos visualizando este tema puesto en práctica test, que sabemos que es la información del libro Nuevo Conductor, pero tratada por nuestro cuerpo académico, ¿cierto? Tenemos un área especial para esto, para poder presentar los contenidos de una forma puntual hacia las preguntas que nos hacen y poder entregar información que finalmente pueda ser internalizada por los estudiantes, que son ustedes ahora que se preparan para el examen, porque finalmente este conocimiento es muy, muy relevante, ¿de acuerdo? Lo que uno estudia acá es para toda la vida, en el fondo. Entonces, es muy, muy importante. Y este capítulo especialmente es muy amigable, ¿de acuerdo? Y creo que les va a ser a todos muy útil. Esos creo que son los dos conceptos que lo definen, amigable y útil. ¿Por qué razón? Porque esto se basa en estas teorías modernas como win-win, ganar-ganar, ¿ya? Quien aprenda técnicas de conducción eficiente y comprenda que ciertas actitudes y acciones como conductor lo llevan a una conducción más eficiente, se va a dar cuenta que se genera un círculo virtuoso. Muchas veces hablamos, no se escucha la clase, me dice Julio Quinteros. Espérame, Julio, vamos a comprobar acá. Tenemos un pequeño monitor. Julio Quinteros. Yo escucho bien, Julio. Tenemos un monitor conectado como alumno. Entonces, sugerimos F5 para actualizar o salir de la reunión y volver a entrar. ¿De acuerdo? Gracias, Franco, gracias a todos. Entonces, como les contaba, esta idea genera este círculo virtuoso. Siempre hablamos de los círculos viciosos. Lo contrario es un círculo virtuoso. O sea, conducir de manera eficiente, cuidar nuestro vehículo, siempre nos va a ayudar. Por supuesto que hay gente que puede decir, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que me he cuidado mucho, protejo mi vehículo, conduzco bien, pero luego hay otras personas en las vías que provocan accidentes, que me chocan, etcétera, etcétera. Hola, profe, llegué. Susana, acabamos de comenzar, no se preocupe. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a esas personas? Profe, hoy, hola, recién, ayer llegué al 90%. Muy bien, excelente. ¿Qué le digo yo a esas personas? Les digo, sí, pasan cosas en las vías y siempre vamos a tener que estar preocupados. Pero si ustedes comienzan ahora su historia de conductores, algunos tal vez van a tener la posibilidad de comprar un vehículo nuevo, otros un vehículo usado, otros tal vez partan con un vehículo que no es de ellos. Pero ¿qué es lo importante? Que cuidar el vehículo, cuidar mi forma de conducir, ser eficiente también es ser seguro. Y eso va a permitir que poco a poco yo pueda mejorar el vehículo que tengo, voy a poder ahorrar con la cantidad de combustible que gasto, ¿ya? Entonces las personas más irresponsables, es verdad que en ocasiones tal vez no provocan accidentes, ¿ya? Más que lo molesto que puede ser de quien acelera en forma exagerada cerca de nosotros, o el riesgo que pueden provocar, pero claramente ellos están en un círculo vicioso, ¿ya? Yo los llamo un poco irónicamente los rápidos y furiosos, aquella gente que anda en las vías más allá de la velocidad permitida porque no comprenden que hay estudios que demuestran que esas velocidades son mejores para todos, ¿ya? Esto no es estar a favor o en contra de la autoridad, no, esto se trata de en realidad conducir de forma eficiente. Y este foco nos ayuda a mirar bien cómo estas cosas nos pueden servir. Veamos de qué se tratan para luego poder ir a responder preguntas que nos pueden aparecer en el test y ojalá les aparezcan para que ustedes ya más o menos las dominen. Este índice nos muestra que acá hay una pregunta inicial que dice, ¿qué entendemos por conducción eficiente? Luego nos lleva a cómo incide la conducción eficiente en el consumo de combustible, en el vehículo, ¿cierto?
los beneficios de un buen mantenimiento y la seguridad. Echemos un vistazo con las técnicas que ya conocemos, de lo general a lo particular, revisando lo que está subrayado, aquellos cuadritos recordatorios que hay en el libro y que están acá también. Entonces, ¿qué conocemos, qué entendemos por conducción eficiente? Aquí está todo en negrita, ¿cierto? Pero vamos a lo puntual. Es un concepto, ¿cierto? Estas dos palabras, conducción eficiente, con las cuales nos vamos a referir a ¿qué? Principalmente a una actitud. Cuando uno piensa qué es lo que aprendo cuando alguien enseña, uno aprende contenidos y actitudes para desarrollar habilidades, ¿ya? Pero las actitudes son las más difíciles. Normalmente todos los que tratamos de enseñar lo hacemos muchas veces con el ejemplo, la forma más antigua de poder enseñar, ¿cierto? Pero la actitud es lo más complejo de todo. Y esto para ustedes puede ser lo más fácil, porque depende solo de ustedes. No hay que leer un libro para tener una buena actitud, ¿cierto? Pero sí estar informado. Entonces, un tipo de conducción que le permitirá obtener mayor rendimiento energético en su vehículo. O sea, no solo reducir el consumo de combustible, sino que alargar la vida útil del vehículo como un sistema completo, como todas las piezas que funcionan por más tiempo. Las personas más descuidadas con los vehículos, yo les hablo aquí ya de gente que lleva años manejando o que ha tenido uno o varios vehículos, ¿ya? Aquellos que son más descuidados, que no cambian el aceite cuando lo sugiere el fabricante del vehículo, que nunca lo revisan, no tienen esta medicina preventiva, ¿cierto? Cuando no hacen eso, normalmente lo pagan más caro, aunque ellos no lo crean, ¿de acuerdo? Es como la diferencia de las personas, a ustedes tal vez les pase luego, la gran discusión de compra un auto usado o compra un auto nuevo. En Chile, sobre todo las personas que vienen de otro país, van a escuchar esta discusión. No, con esa plata no compre uno nuevo, pagas el IVA, y no sé qué, ¿cierto? Bueno, es una opción personal. Hay otros que dicen, no, prefiero uno usadito, pero mejor que el que yo podría. Puede agrandar la página, por supuesto. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces los vehículos que tienen más problemas, ¿ya? Tienen pequeños gastos que uno va haciendo día a día, porque gasta más combustible, con un vehículo menos eficiente, ¿cierto? Gasta más combustible, gasta más en repuestos, en pequeñas cositas, y la suma final, recién ingresé, no se preocupe Consuelo, estamos comenzando. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Su conducción es menos eficiente. Eso sucede con la mantención del vehículo y con la elección del vehículo, que sabemos que es difícil porque depende de los recursos, pero el vehículo también tiene que tener una funcionalidad, ¿cierto? Veamos entonces qué pasa con esto, con esta conducción eficiente. ¿Cómo incide la conducción eficiente, este concepto, en el consumo de combustible? Y aquí tenemos, es bueno asesorarse, Macarena, súper bien, ¿ya? Siempre es bueno preguntar, ¿ya? Cuando uno se va a comprar un vehículo, ahora que van a tener licencia de conducir, pregúntenle primero a su entorno cercano, amigos y familia, aquellos que conducen más, y pregúntenle a más de una persona. Eso siempre es un buen consejo. La conducción eficiente reduce el consumo de combustible, lo sabemos, ¿cierto? Pero queremos saber cuánto, porque esto nos va a llevar a las preguntas, y para saber cuánto pesa este tema. Entonces, conducir de forma eficiente, ¿cierto? Reduce contaminantes de su vehículo. Además, imaginen, aquí gana hasta el medio ambiente, ¿ya? Y reduce también el consumo de combustible y aquí ya tenemos cifras que sabemos que nos hacen en las preguntas, entre 10 y 15%, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo reduzco ese 10 o 15% de consumo de combustible? Aprendiendo cómo se mantiene una conducción eficiente, que es la suma de todo lo que vamos a ver hoy día a través de las preguntas y acá en el contenido. Entonces, fíjense en esta tablita, que eso es pregunta de examen siempre. Reducción en consumo aplicando conducción eficiente. Diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, miren bien esto, han demostrado que aplicar técnicas en conducción eficiente permiten reducir entre 10 y 15% el consumo de este, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es beneficioso. ¿Para quién? Para nuestro bolsillo y para el medio ambiente. Ya tenemos dos ganadores. Continuamos avanzando. Antes de iniciar su viaje, estos son consejos que pueden parecer, como ese dicho antiguo, de pelo grullo, ¿cierto? Pero fíjense bien, esto, aunque sea tan liviano, es pregunta de examen. Derechamente les van a preguntar, ¿qué debería hacer usted antes de iniciar su viaje? Bajo el concepto de conducción eficiente.
Separemos lo que aquí está escrito. Primero, programar su viaje. Eso es bueno, ¿cierto? Sea un fin de semana con la familia o unas mini vacaciones cuando ya esté todo mejor, ¿cierto? O un viaje de trabajo, las personas que les toca ir de una región a otra, ¿cierto? Es bueno programar su viaje, tener claro lo que va a hacer, dejar ojalá el vehículo el día anterior con el combustible, revisar el aire de las ruedas, dormir bien, ¿de acuerdo? Programar su viaje. Es preciso que antes de salir verifique la ruta. Ahora todos tenemos acceso a estos famosos GPS a través de nuestros smartphones, ¿cierto? Estamos en un mundo lleno de siglas, y lo vemos acá en el libro Nuevo Conductor, y a veces no sabemos ni qué significan. Pregúntenle a algún adolescente, ¿cierto? Pero sabemos que el GPS sirve para ubicarnos, dónde estamos, y nos muestra el mapa en el celular, ¿cierto? Esto significa Global Position System, o sea, sistema de posicionamiento global, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo abro el GPS, voy a poder buscar a través del Maps, Google Maps, por ejemplo, ¿cierto? Waze, estas aplicaciones muy famosas. Yo podría revisarlo antes, es bueno revisar antes, imaginando este viaje ficticio, el día anterior, la noche anterior, acostarse muy tranquilo, revisar la ruta, porque podrían haber imprevistos en esa ruta. ¿En dónde inician las rutas más eficientes? Perfecto. Preparación del vehículo para el viaje, lo que estábamos hablando. Mientras más carga haya en el vehículo, que no necesariamente es solamente en la parrilla o algún carro de arrastre, sino que puede ser dentro de la maleta o la cantidad de pasajeros, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. O sea, va a gastar más combustible sí o sí. Con menor carga se requiere menos esfuerzo. Entonces el vehículo, esto se traduce en menos consumo. ¿Cómo se traduce esto en palabras simples? Si yo estoy en la zona central de Chile, supongamos que estoy en Santiago y tengo que ir a Valparaíso por un trabajo, ¿ya? Pero este trabajo consiste en reuniones, no llevo carga, voy solo, manejar para allá, el mismo vehículo va a consumir X cantidad de combustible, pensemos 100, consume 100. Si la misma situación, yo voy y llevo ahora 4 pasajeros en mi vehículo, y además llevo equipaje porque nos tenemos que quedar, el mismo vehículo, con las mismas características del camino, con el mismo combustible, va a gastar más, aunque vaya a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque tiene que hacer más fuerza para mover este peso. Uno no lo siente en realidad, es muy difícil. Se puede sentir en la dirección, un poco en la presión de las ruedas, pero aunque uno no sienta tanto esto, es evidente que hay que hacer más fuerza, ¿cierto? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿ya? De esta mayor fuerza requerida. Estos dibujos rojos son la fuerza, esta es la carga. Menos fuerza, menos carga, más fuerza. Esto es muy lógico, ¿cierto? Imaginen esto que viene ahora, que uno podría creer que no es solamente un sentido estético. Si ustedes ven la evolución de los vehículos, dicho de forma muy simple, cada vez son más curvos o redondeados en sus diseños. O sea, son más aerodinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los vehículos permiten una buena interacción con la presión que ejerce el viento, ¿cierto? Entonces un vehículo más antiguo, pensémoslo más cuadrado, gastaba más energía y por eso más combustible por ir en contra del viento. Aquí siempre es muy bueno el ejemplo de los ciclistas. Piensen en los ciclistas, sobre todo aquellos de velocidad, no sé si lo han visto alguna vez en Juegos Olímpicos, con estos cascos que parecen muy futuristas, muy largos, y todo está diseñado para ser aerodinámico, el vehículo es lo mismo. Entonces, cuando ustedes utilicen esto que está acá, como un ejemplo, ¿cierto? Van a gastar más combustible. Entonces, este porta equipaje puede aumentar este consumo en 20%, pregunta también de examen. Por ello, controle la presión de aire de los neumáticos, es importante. Y controlar la presión de los neumáticos disminuye el consumo de combustible en un 3%. Dos preguntas de examen. O sea, el aire que yo he hecho en los neumáticos, si es el adecuado para llevar carga o no llevarla, puede disminuir el consumo de combustible. Y si yo llevo esta carga, como en el ejemplo, en un porta equipaje, aumenta en un 20%. ¿Listo? Muy bien. Beneficios de un buen mantenimiento, creo que esto es lógico. Yo siempre les doy el mismo ejemplo. El vehículo y muchos inventos humanos copian este maravilloso sistema que es el cuerpo humano, ¿cierto? Y de la misma manera podemos hacer el parangón, comparación, ya de ejemplo,
del mantenimiento del vehículo con la medicina preventiva que nosotros practicamos. Te dirían, pero profe, no todos practicamos medicina preventiva. Imaginen todas las consultas. Cuando uno va por síntomas de algún tipo de afección que tenga en su cuerpo, uno va al médico, ¿cierto? Va a consultar. Esa misma actitud con el mecánico, que es que cuando yo veo un síntoma en mi vehículo, que normalmente puede ser un ruido, un movimiento, algo extraño cuando voy manejando, digo, el vehículo tiene un problema. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Quien cuida su cuerpo, consulta a un médico. Quien cuida su vehículo, consulta a un mecánico, ¿cierto? Hay personas que probablemente no puedan. Si no hay recursos, obviamente es difícil en medio de una crisis. Pero aquellos que tienen un ruido del vehículo y ni siquiera le preguntan, como decía nuestra amiga recién, al entorno cercano, pedir ayuda, asesorarse, no, dejo el ruido nomás, lo dejo. Como el típico ruido en los cruces que se escucha muy agudo, que es de los frenos, ¿cierto? Cuando los vehículos frenan y suena un chirrido muy agudo, hay gente que no lo toma en cuenta y muchas veces eso termina en accidentes de tránsito. Entonces, números para preguntas de examen. Fíjense bien aquí y fíjense bien acá. ¿Qué es lo que tenemos? Mantener el vehículo en perfecto estado, ¿cierto? A través de este mantenimiento, puede disminuir el consumo de combustible, ¿ya? Bajarlo con el filtro de combustible en un 5%, o si tiene filtro de aire, hasta en 1,5%. Preguntas de examen también. Aquí está el ejemplo de un aceite limpio cuando cambian el aceite, ¿cierto? Evite exigir el motor. Esto significa llevar el motor más exigido de lo necesario en ciertas circunstancias. Recuerden exigirlo, seleccionar la marcha adecuada. Esto lo hemos conversado harto, lo han preguntado en la semana, por el tema de qué marcha voy cuando voy en subida, cuando voy en la nieve, ¿cierto? Y está relacionado con la cantidad de revoluciones por minuto que lo muestra el tacómetro, que cuando ustedes aceleran es una aguja digital o análoga que aumenta y dice RPM, que son revoluciones por minuto, ¿cierto? Entonces, nunca deberían estar por sobre los 2000 durante mucho rato, ¿cierto? Ni tampoco bajo los 1000. Entonces, las marchas más bajas tienen mayor consumo de combustible. Cuando usted va en primera, en segunda, en tercera, pensemos eso como las marchas más bajas. Y las más altas tendrán mejor rendimiento combustible, o sea, cuando va en cuarta, quinta o hasta sexta, aquellos vehículos que tienen. Las marchas altas tendrán mejor rendimiento porque el motor trabaja a menos revoluciones por minuto. Esas son las RPM, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay otro consejo, que es que usted pueda pensar en programar su frenado, ¿cierto? No frenar de golpe. Y aquí está el ejemplo, aceleración todo verde y frenado de golpe. Mucha gente experimentada hace eso. Va rápido, le da el rojo, ¡cha!, frena. Y muchos otros programan su frenado, saben que viene el semáforo, se ve de lejos, y comienzan a bajar cambios y empiezan a frenar lentamente. Eso hace que duren más las piezas del sistema de freno en el tiempo y hace que usted llegue de forma más segura y además ahorra combustible. Círculo virtuoso, recuerden, cuidar los frenos, llegar de forma segura y además ahorrar combustible. ¿A quién no le va a gustar eso? ¿Ya? Es algo positivo. Quien no lo haga, gasta más sus frenos, eso es un hecho, ¿ya? Porque los presiona más, los exige más, gasta más su sistema de freno, que finalmente va a significar dinero en cambiar líquido de frenos, en repuestos de pastillas, etc. Además, no llega de forma segura, porque aunque este conductor sea muy experimentado, aquí podría cruzar una persona o un animal, imagínense en cualquier lugar que esté conduciendo sin que esté bien tapado. Alguien nos dijo esta semana, las señales de tránsito, si están tapadas o no se ven, están maltratadas, podría un conductor experimentado sufrir un accidente en un cruce aunque no lo crea, ¿ya? Entonces no llega seguro, gasta sus frenos, que al final va a ser un costo, y además gasta más combustible. O sea, aquí es un tema de elegir. Seguimos adelante, nos vamos a saltar aquí a la seguridad para pronto ya partir con nuestras preguntas. Y tenemos toda esta explicación sobre la seguridad que ya todos más o menos conocemos, ¿cierto? Que el libro El Nuevo Conductor nos habla de ser responsables con los demás y con uno mismo, y con quienes van con nosotros, ¿cierto? Entonces, fíjense bien, en los adelantamientos se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria. En el fondo, adelante cuando usted sabe que puede hacerlo, aunque suene lógico, ¿cierto?
Distancia mínima con otro vehículo. Mantener una distancia con el otro vehículo, en el mismo ejemplo del semáforo en rojo, me va a mantener más seguro y va a evitar que yo frene y acelere, que va a gastar más combustible. O sea, ahorro dinero en combustible, cuido las piezas de mi vehículo y además estoy más seguro de posible accidente. El estado de salud, estrés y cansancio. ¿Ya? Aquí sabemos en el individuo en el tránsito, lo vemos, que el estrés, el cansancio, la somnolencia son factores súper determinantes cuando hay riesgo de accidente de tránsito, ¿cierto? Entonces hay que evitar esto. Si usted va a tener este viaje que dábamos el ejemplo de Santiago a Valparaíso, por ejemplo, podría ser de Los Ángeles a Victoria, ¿cierto? Hay varios lugares en Chile que hay recorridos típicos que tiene que hacer, ¿cierto? Para llegar a las ciudades que están en las regiones. Entonces, esos viajes, si es necesario, deténgase y descanse un poco. En las estaciones de servicio es bueno. Y finalmente, ya tenemos una idea muy general de esto, así que podemos comenzar a responder preguntas, que es la parte que más nos gusta, porque es lo que nos ayuda y nos entrena para poder rendir bien nuestro examen y sobre todo nos permite llegar seguros y tranquilos a rendir el examen. ¿De acuerdo? Entonces veamos cómo comienza esto. Y aquí vamos a ir dando nuestro corregir. Y ya pueden activar el chat, por supuesto. Vemos la pregunta y dice, Dominique ya nos dice, B, utilizamos el concepto de conducción eficiente para referirnos a una actitud, ¿cierto? Y un tipo de conducción que permitirá obtener un mayor rendimiento energético del vehículo. Elizabeth Macarena, María Conejeros, todos nos dicen B, por supuesto, Lisette, Joana, ahí está Katia, Eduardo, por supuesto que es verdadero. Esto sale al inicio y esto está correcto. Muy bien. Susana, muy bien. Segunda pregunta. Vamos de inmediato. Un conductor se encuentra detenido debido a una congestión muy grande. ¿Es conveniente apagar el motor? Miriam Salas dice C, Consuelo dice C. Acá dice que es indiferente, acá dice que no y acá dice que sí. La mayoría está diciendo que sí, ¿cierto? Vamos a ver entonces. Dominique dice B. No, porque al ser una detención momentánea el gasto es mayor. Qué buena discusión. Bien lo que se propone acá. Efectivamente, Wilmer también, acá la correcta sí es la C. ¿Ya? Marco, Ida, ahí Marco nos dice B, Ida dice C. Es la C porque la pregunta, fíjense bien, ¿es conveniente parar el motor? Es lo que aconseja el libro del nuevo conductor. Hay vehículos modernos que cuando usted se detiene, el motor se apaga. Estos vehículos muy modernos que tienen botón de encendido, etcétera, ¿ya? Pero si usted es un conductor que está comenzando, efectivamente al detener el vehículo en la práctica, no en la teoría para la respuesta, apagarlo, volver a prenderlo, puede perder tiempo, puede generar más congestión y podría ser riesgoso. Y podría gastar más combustible al prender y apagar, ¿cierto? Pero si va a durar más de un minuto, como aquí aparece, ¿cierto? O es muy grande la congestión, sí podría apagarlo. Y en las circunstancias que estamos ahora, hemos visto en televisión congestiones muy grandes. Y esas congestiones que realmente no se avanzan, sobre todo cuando hay, voy a dar un ejemplo, peajes y controles, probablemente se esté detenido y no avanzando. Ahí conviene pagar, por supuesto, por supuesto. Así que recuerden, si preguntan esto en el examen, sí, sí es conveniente apagar el motor en congestiones largas. Siguiente pregunta. Veamos que aquí se vea todas las alternativas. Yo sé que muchos tal vez están en el celular, por eso no ven bien las alternativas. Elizabeth dice A. Cada conductor debe regular el asiento. Carolina dice A. Y el respaldo de sus propias características físicas para acomodarse. Miriam dice A. ¿Qué postura es incorrecta? Katia dice A. ¿Qué postura es incorrecta? Todos están diciendo que la inclinación del tronco hacia adelante es incorrecto, ¿cierto? Esto sería incorrecto. La distancia del asiento debe permitir pisar el pedal. Esto es correcto. Esto es correcto. Esto es incorrecto. Ojo, para los que recién están comenzando, estamos empezando a estudiar, estas preguntas son complejas, porque con los nervios el día del examen, uno dice, ¿qué postura es incorrecta? Empieza a leer y el cerebro lo primero que hace es que a esto le pone un ticket y dice, la distancia del asiento debe permitir pisar el pedal. Sí, es verdad. De forma que la pierna quede ligeramente flexionada. Es verdad. Y uno se va con esa idea de verdad, de positivo, de checklist, pero en realidad lo que hay que ver es la pregunta.
que es una pregunta en negativo, ¿cierto? ¿Qué postura es incorrecta? Efectivamente, lo es la inclinación del tronco hacia adelante. Siguiente pregunta, y la vimos recién. Miren lo que apareció acá. Bien, Ida. En cuanto al aumento del consumo de combustible con una caja porte equipaje, estas quedan en el techo. ¿Ya? Marisol, Consuelo, María Conejeros. ¿Cuánto porcentaje? Aquí está en este tema de datos, que es bueno anotarlos o marcarlos en el libro Nuevo Conductor. Todos están diciendo un 20%, ¿cierto? Aquí todos dicen 20%, mientras todos, Carlos también nos dice 20, Marco también nos dice 20. Creo que pasó un comentario súper extenso, importante. Elizabeth, lo que tú estabas diciendo, Elizabeth aquí nos dice, mientras respondemos esta pregunta, en la práctica yo me pongo muy encima del manubrio para quedar cómoda en el pedal. ¿Esto está mal? No está mal porque recuerda que, mientras respondemos esto es correcto. La distancia del asiento debe permitir pisar el pedal a fondo. Entonces, ¿cómo yo mido esa distancia del asiento más atrás o más adelante? Todavía sin pensar en el manubrio, con el largo de mi pierna, con la extensión de mi pierna. Tengo que pisar el pedal de embriague y tiene que llegar al fondo. Una vez que llega al fondo, ahí puedo acomodar la inclinación del asiento, ¿ya? No tan solo la distancia, la inclinación, y la inclinación es lo que me va a poder dar más comodidad con el manubrio. Y es muy normal, Elizabeth, no te preocupes, que las personas que comienzan manejando, todos lo vivimos, yo lo viví, ponemos las dos manos en el manubrio y vamos bien adelante, porque queremos mirar la punta del vehículo, ¿cierto? En cambio, alguien experimentado puede ir más atrás. Alguien exagerado puede ir así, ¿ya? Lo ideal es ir con la columna en buena posición y poder tener dominio del vehículo. Ya yo me pongo a inclinar, eso mismo me pasa, así, Elizabeth, sí, eso, ¿ya? Así que no se asuste, no se asuste. Siempre al principio va a ser así, de nada, Elizabeth, ¿ya? Continuamos, pero aquí alguien más, yo me tengo que inclinar hacia adelante para poder, es que eso pasa, sí, eso es, Isabel, eso mismo, todos lo hacemos así, porque tenemos un poco de miedo adelante, ¿ya? Y justo la era en la que ustedes están aprendiendo a manejar, los autos son más aerodinámicos, entonces desde el asiento del conductor, el auto hacia adelante es así, la mayoría, y no lo vemos. Los autos más antiguos, que eran más rectos, ustedes veían el vehículo. Sentados veían porque era recto. Por eso ahora es un poquito más difícil, es cierto. Vamos a la siguiente pregunta. Esta estaba inclinación del tronco hacia adelante, correcta. Hablamos del 20%, lo que es correcto. Y vamos a la siguiente, a ver qué opinan todos aquí, aunque esta foto no es contingente a estos tiempos. ¿Cómo usted puede contribuir a un mejor medio ambiente al conducir? Y les voy a dar una pista. Recuerden que estas son de las multirespuestas que todavía tenemos aquí en el examen, ¿cierto? Catherine nos decía ya que todas, Miriam también lo dice, o sea, si las miramos dicen que, ¿cómo contribuyo? Aprovechando la velocidad del auto, ¿cierto? No frenando sin necesidad, evitando vías congestionadas y acelerando suavemente. Todos me dicen que todas y eso es correcto. Siguiente pregunta. ¿Una conducción eficiente sirve para? Veamos aquí. ¿Qué es lo que piensan todos ustedes? A, Miriam, Consuelo, Lizeth González, Nicola Andrea, María Conejero nos dicen A. Solo evitar accidentes. Estas son fáciles, ¿cierto? Aumentar la contaminación, reducir el consumo de combustible, además reducir la contaminación y evitar accidentes. Bien, Isabel, bien, Solange. Siguiente pregunta, vamos rápido, ¿cierto? En las bajadas, y esta pregunta la hemos visto esta semana, nos sale a cada rato. En las bajadas es recomendable enganchar el vehículo en marchas apropiadas para así, y aquí ustedes me dicen para qué, Miriam Salas nos dice B, Carolina Varas dice B, o sea, incrementar la capacidad de frenado, aumentar la capacidad de frenado, ¿cierto? Y efectivamente es lo que provoca el ir con un cambio adecuado, ¿cierto? Para poder frenar, no ir desenganchado. Siguiente pregunta. Antes de iniciar un viaje, es importante que, y paramos porque Elizabeth nos está preguntando cuál sería la marcha apropiada. Stop, momento aquí. Buena, muy buena pregunta.
Ahí sí vamos a responder la multirespuesta, ¿ya? Pero miren lo que nos dice aquí Elizabeth. ¿Cuál sería esa marcha apropiada? Elizabeth, piensa dos cosas. Las marchas, los cambios, se relacionan con un rango de velocidad, ¿ya? Que tiene que ver con la cantidad de revoluciones que va haciendo el motor, ¿ya? Así como a grueso modo. Entonces, cuando yo parto el vehículo y empiezo a andar, no podría pasar X cantidad de kilómetros por hora, 10, 20 o 30, y ya tendría que estar en segunda. Y así voy aumentando y voy pasando cambios. Si yo vengo en una bajada, ¿ya? Y vengo sin cambios, el vehículo bajaría literalmente casi volando, solamente controlado por los frenos. Si yo vengo en bajada y pongo tercera, el vehículo se va a sentir como un poco frenado, pero yo tengo que mantenerlo a una velocidad que es para controlar la velocidad a la que bajo. Si yo dejo que el peso del vehículo me presione y pongo cambios más altos, voy a bajar más rápido. Entonces la velocidad adecuada depende de las indicaciones que hayan en la vía, ¿cierto? Eso es lo primero. Y segundo, de la cantidad de velocidad a la que tú puedas andar cuando puedas controlar el vehículo, ¿ya? Aquí los lugares más complejos son las cuestas, estas bajadas y subidas de cerros, y existen algunas muy complejas. Yo al menos conozco dos, acá más hacia la zona central, complejas. Los Caracoles, que es el paso de Chile a Argentina hacia Mendoza, ¿ya? Que tiene muchas curvas, muchas curvas, muchas curvas, y una que está más, sí suena complicado Macarena, es verdad. La cuesta de las 7 vueltas también está, la cuesta de las Chilcas, etcétera, etcétera. Es complicado, pero se va aprendiendo, ¿ya? Pero sí te puedo adelantar algo. Las personas que tienen más accidentes bajando un camino, normalmente son personas más experimentadas, porque tienen exceso de confianza, bajan muy rápido y pueden sufrir accidentes. Como ustedes, los que están partiendo, si les toca esto de ir bajando una cuesta, van a venir con un cambio pasado y van a bajar tranquilos, aunque los demás los pasen. Y ustedes van a estar en menos riesgo de accidentes. Vamos a la siguiente. Sí, esta quedó bien. Número 8, lo habíamos dicho, era, antes de iniciar un viaje, es importante, y aquí teníamos esta multirespuesta, ya están diciendo que son todas, preparar la carga, lo vimos, planificar el viaje, lo vimos, revisar la presión de los neumáticos, es todo lo que hay que hacer. Bien, Dilmer. Vamos a ver ahora qué significa que un neumático esté redibujado. Estamos pensando en estos surcos, ¿cierto? En una práctica antigua de marcarlos nuevamente. O sea, que evidencie profundizaciones de los surcos en la banda de rodamiento. O sea, es como bien técnico. Y exactamente B, ¿cierto? Acá que mira, es que evidencie profundizaciones de los surcos en la banda de rodamientos, que es esta banda, el lugar donde van todos los dibujos del neumático que permiten mayor adherencia a la calzada, ¿cierto? Siguiente, vamos rápido con esto. ¿Cuál de estas afirmaciones no ayuda a una conducción eficiente? Recuerden, aquí está la clave de la pregunta. No ayuda. O sea que aquí hay cosas que sí ayudan, ¿cierto? ¿Cuál de estas afirmaciones no ayuda? Todos me están diciendo que es la A. Consuelo, Félix, Lisette. O sea, ustedes dicen que encender el motor pisando el acelerador. Piso el acelerador, enciendo el motor y va a sonar sin moverse todavía, porque no ha pasado cambios. ¿Y eso qué va a hacer? No va a ser eficiente porque va a gastar combustible, ¿cierto? Entonces eso es correcto. Hoy está. Como avión. Vamos. Esta es enredado, ¿cierto? Se llama ¿qué provoca un sobreviraje? Esto es un sobreviraje. Aquí va la línea ideal y aquí va una persona en sobreviraje. Entonces, ¿qué provoca esto? ¿Qué provoca el sobreviraje? Casi siempre es provocado por el estado de la dirección, el manubrio y todo este sistema hacia las ruedas. Casi siempre es provocado por condiciones climáticas, hay hielo en la calzada, etc. El sobreviraje casi siempre es provocado por el conductor. O sea que ustedes se dieron cuenta de lo que acabamos de comentar. Al bajar un cerro, una montaña, en una cuesta, normalmente los accidentes que se provoquen van a ser por el conductor. Por eso ustedes están en buenas manos, porque como están aprendiendo, ustedes van a ir más seguros. Aquellos que son más temerarios y llevan más tiempo,
pueden tener exceso de confianza. No todos, hay conductores muy responsables. Circular con las ventanillas bajadas, ¿de acuerdo? ¿Modifica la aerodinámica del vehículo? Sí, la primera opción, incrementando el consumo de combustible. Sí, reduciendo el consumo de combustible. No, y tampoco influye en el consumo de combustible. Aquí yo creo que un buen ejemplo es una exageración. ¿Han visto ustedes un avión con las ventanas abiertas? Tal vez los aviones antiguos, ¿cierto? Podrían existir algún tipo de aviones en su inicio. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque si abriéramos la ventana de un avión, pensemos en un avión de pasajeros contemporáneo, ¿cierto? ¿Qué provocaría? Como una cosa general, una desestabilización, ¿cierto? Ustedes lo han visto tal vez en películas con ciencia ficción. Entonces el vehículo, ¿qué le pasa cuando yo abro las ventanas y sobre todo si voy a una alta velocidad? Pierdo estabilidad. O sea, el vehículo literalmente se desestabiliza. Si yo voy en una autopista a 120 kilómetros por hora con un vidrio abajo, voy a tener una fuerza que ejerce el viento que entra al vehículo, ¿cierto? Y va a hacer que necesite más fuerza, va a perder su aerodinámica, ¿cierto? Entonces, obviamente, aquí como todos ustedes lo estaban diciendo, sí, incremento de consumo de combustible. Excelente. Siguiente pregunta, vamos. ¿Es necesario accionar el acelerador al dar arranque al vehículo? Salió un poquito antes, ¿cierto? Que gastaba combustible, por eso no es necesario. Bien Wilmer, bien Jane, lo dice rápido María, Macarena, exactamente, no es necesario. Anótenlo, eso es un mito. No es necesario acelerar. ¿De acuerdo? Pregunta compleja. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas en relación al cambio de aceite de un vehículo? ¿Cuál creen ustedes que es o son verdaderas? ¿Ya? Debido a estas multirespuestas, les voy a dar una pista, es una sola alternativa. ¿Ya? Así que pensémoslo en cuál. Una, piensen en una. Katia dice B, Lizeth dice A. ¿Ya? Si el cambio de aceite no se realiza con la frecuencia estipulada por el fabricante. Si se realizan cambios de aceite con mayor frecuencia. Marco dice A, Susana dice A, Jane dice A, Elizabeth Macarena dicen A, si el cambio de aceite no se realiza con la frecuencia estipulada. Veamos. Excelente, muy, muy bien. ¿Cierto? Entonces, entendamos, porque a veces avanzo y luego me preguntan, pero profe, no entendí la anterior. ¿Cuál de estas afirmaciones, cierto, es verdadera respecto al cambio de aceite? Que si el cambio de aceite no se realiza, según lo que dice el fabricante del vehículo, el motor se va a gastar más. Es un hecho. Las otras opciones no eran verdaderas, porque en realidad, si uno realiza mayor cantidad de cambios, no va a aumentar el sistema de lubricación, el rozamiento, no. Y los cambios de aceite son mayores e innecesarios, salvo no, tampoco. Sabemos que no. Siguiente pregunta. ¿Qué factor influye en el consumo de combustible? Lo acabamos de hablar, con el ejemplo que yo di de los aviones. Por eso doy el ejemplo de los aviones, porque nuestro cerebro, cuando decimos aviones, pensamos en aéreo, ¿cierto? Entonces, de inmediato, ustedes van a decir el ejemplo que dio el profe de los aviones, ¿cierto? O sea, eso es aéreo, porque tiene que ver con el aire. El vehículo, aunque va posicionado en el piso, también tiene una relación con el aire. No vuela, pero tiene una relación de fuerza con el aire, de resistencia, ¿cierto? Entonces, todos decimos aquí que la aerodinámica del vehículo influye en el consumo de combustible, por supuesto. Súper bien todos. 16. Esto, para que lo sepan en general las personas, aquellos que tengan la posibilidad o en algún momento lo logren, que cuando son responsables, sin ser materialistas, a veces es un momento muy lindo para las familias y pueden adquirir un vehículo nuevo, vienen con este autoadhesivo, porque la normativa chilena lo exige. Es similar al que aparece en los electrodomésticos, yo creo que lo han visto en los refrigeradores, categoría A, B, mayor o menor consumo de combustible. Y aparece esta eficiencia energética, ¿ya? Es bueno saberlo. Y aquí está cuánto gasta en promedio en las ciudades, kilómetros por litro el vehículo, mixto, carretera y ciudad, y en carretera. Aquí todos me están diciendo, ve, ¿qué es la eficiencia energética? Hacer lo mismo de siempre, gastando menos. Ir al mismo trabajo
ir a ver a mi familia donde mismo, el mismo camino, pero gastando menos. Eso es lo que dice la mayoría. Hacer lo mismo gastando más, hacer menos, no. Hacer lo mismo gastando menos. Eso es eficiencia. Siguiente. Reducir nuestra velocidad manteniendo un cambio puesto, ¿ya? ¿Qué efecto producirá? Y aquí tenemos uno de multirespuesta, que de inmediato les voy a dar una pista para que no nos perdamos. Elijan dos alternativas. Elijan dos. Muy bien, Miriam. Elegir dos. Reducir nuestra velocidad manteniendo un cambio puesto. O sea, voy en cuarta y empiezo a soltar el acelerador. Y sigue en cuarta. ¿Qué producirá? Incrementará la capacidad de frenado, aumentará el consumo de combustible, corta la inyección de combustible. Aquí están diciendo AB, AC, A y C, tenemos una C, ¿cierto? Y también tenemos incrementa la capacidad. AC, CA, Susana Vallejo, muy bien, César. César dice BC, pero la mayoría está diciendo AC. O sea, la B aumenta el consumo de combustible, no necesariamente, ¿ya? Entonces sí, efectivamente las correctas son incrementar la capacidad de frenado del vehículo y luego corta la inyección del vehículo, ¿cierto? Siguiente. Los filtros de combustible sirven para evitar que impurezas lleguen al circuito de inyección, aguamiento del motor o humo en el escape. ¿Qué creen ustedes? Miriam, Susana, María, Consuelo, todas están diciendo A, Isabel dice A, Solange, Marco dicen A, o sea que impurezas lleguen al circuito de inyección. Como todo filtro, ¿cierto? El filtro de la campana en las cocinas, etcétera, etcétera. Los filtros en general. En un proyector multimedia, todos los filtros siempre procuran que no lleguen impurezas. Los filtros en las llaves del agua en las casas. Todos los filtros buscan eso. Al pisar el pedal de embriague, aquí está el embrague, ¿cierto? La pierna debe quedar, y aquí estábamos hablando de la posición, ¿sí? Lo decía textual, acomodarse, ¿cierto? Que llegue hasta el fondo y que quede ligeramente flexionada. ¿Todos de acuerdo? Letra C. Bien. Ida, Macarena y todos los que pusieron C, muy, muy bien. Pregunta 20. Miren que hemos avanzado harto. ¿Cuál es la base para una conducción eficiente? ¿Cuál creen ustedes que es la base de una conducción eficiente? Nos dirían, parece un juego de palabras, pero miren, ¿la base del problema del accidente de tránsito? No. ¿Conducción en circunstancias especiales? No. La idea acá es buscar un principio que quede grabado en nuestros cerebros, que es que la base para conducir eficientemente es conducir de forma segura. Y viceversa, ¿cierto? Conducir de forma segura me va a llevar a conducir de manera más eficiente. O sea, win-win, círculo virtuoso. ¿Quién no va a querer eso? Estar en menos riesgo, mantener en mejor estado el vehículo y además gastar menos combustible. ¿Ya? Aunque no lo crean, hay gente que no quiere eso. Hace todo lo contrario. Practicar una conducción segura. Muy bien. ¿En cuál de las siguientes formas de frenado usted puede ahorrar combustible? ¿Frenando fuertemente? ¿Si programa su frenado? ¿O frenando a último minuto? Indiscutiblemente, porque estaba textual, todos están diciendo B. ¿Por qué dicen B todos? Gendry, Marco, N dice Marco, ninguna. Si programa su frenado. Recuerden que está textual, lo vimos, ¿cierto? Programar el frenado. ¿Cuándo? Cuando yo sé que voy a tener que frenar. Cuando me acerco a una intersección, cuando veo un semáforo a lo lejos. ¿Cierto? Eso es correcto. Número 22. Estamos más o menos en el tiempo, pero yo sé que se pueden quedar unos minutitos y nos gusta, ojalá, llegar hasta el final. Veamos si hacemos el examen completo. Aquí necesito que lo vean bien. Si se observa que el borde exterior de la banda de rodadura de neumático está desgastada excesivamente, estoy hablando de esto, aquí se ve, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo. Corregir el ángulo de caída ya que es excesivo. Qué técnico. Tener cuidado al girar el volante excesivamente. Corregir el ángulo de caída ya que es insuficiente. Dos similares, excesivo, insuficiente. Tener cuidado con la utilización de los frenos. Lisette ya dice A. Lisette lo leyó, está segura o se la juega. Dice A. ¿Cierto? Eso dice que es corregir el ángulo de caída.
¿A qué se refiere el ángulo de caída, Elizabeth? Siempre muy buena pregunta. Pensémoslo de forma lógica, Elizabeth, ¿ya? Si uno tiene el auto apoyado en el suelo y uno imagina eso, pero cuando sube los vehículos para arreglarle las ruedas, digamos muy simple, si yo pongo una rueda, la rueda está en una posición de caída, enganchada en el sistema del vehículo, pero en una posición de caída, ¿cierto? Entonces, ese ángulo en algunos vehículos puede estar así. Ustedes dirán, pero ¿cómo tanto, profe? Sí, de hecho hay vehículos que le inclinan la rueda intencionalmente. Y eso es lo mismo, recuerden la comparación con el cuerpo humano. Lo mismo que si yo caminara con los pies o algunas personas que pueden tener problemas, caminaran de forma inclinada, ¿qué va a provocar? Y le pasa a muchas personas que tienen dificultades en su postura. Gastan un lado de los zapatos o las zapatillas, del calzado, ¿cierto? Lo mismo pasa con los neumáticos. Entonces, ¿cómo deben estar? Deben estar en una posición correcta, que es el ángulo de la caída, ¿cierto? No inclinados. Entonces, corregir el ángulo de caída, ya que es excesivo. Ahí está. Siguiente pregunta. Vamos a completar el examen enterito de hoy. Usted conduce un vehículo de carga ajeno que no cuenta con revisión técnica vigente. ¡Oh! En estas circunstancias, usted se arriesga a ser sancionado por una infracción grave. Solo puede ser amonestado verbalmente por carabineros. No puede ser sancionado por infracción. Se arriesga a ser sancionado por una infracción grave a las normas de la ley del tránsito. La diferencia con esta es que aquí suspenden la licencia. Veamos qué es lo que creen ustedes. Sin suspender la licencia, dicen ustedes, la D, ¿cierto? Ahí está la pelea con la A, pero la diferencia es si se suspende o no la licencia. La mayoría dice que es sin suspender la licencia. Efectivamente, sin suspender la licencia. Muy bien. 24. Vamos a ver si lo logramos. Cuando el vehículo circula a velocidad constante y en línea recta, el paso en cada rueda está distribuido de forma uniforme cuando el vehículo circula en línea recta, ¿cierto? Veamos, todos dicen B, que es verdadero, y efectivamente es verdadero. 25. El sistema de encendido, ¿ya? En todos los tipos de motor produce una chispa que inflama el combustible en el interior del cilindro. Es el que proporciona la electricidad que necesitan los vehículos para su funcionamiento. En los motores de gasolina, que es la mayoría, producen la chispa que inflama la mezcla de aire y combustible en el interior del cilindro. Solange dice B, Consuelo dice C, Carolina dice C, Susana dice B, Wilmer dice C, Isabel dice C, va ganando C. Dominic también dice B. Es el que proporciona la electricidad. Uno podría creer eso, ¿cierto? Sobre todo los autos modernos por el sonido que provoca, ¿ya? Pero aquí la idea es poder comprender que en los motores de gasolina, ¿cierto? Es el que da la chispa cuando uno enciende el vehículo. Esa es la respuesta correcta. 26. Un vehículo en buen mantenimiento provoca consumo más combustible, consume menos combustible, emite más contaminantes. Todos ya comenzaron a decir B, Dominique, Carolina, etcétera, Carolina, Lisette. B, consume menos combustible, muy bien. Siguiente. Las marchas más altas tendrán mejor rendimiento, pues el motor trabaja menos revoluciones por minuto. Esta afirmación es A, verdadera, estaba textual. Verdadera, muy bien. ¿Qué puede provocar manejar en horas de alta congestión? Podría ser estrés, pero no es la opción acá, ¿cierto? Y ahí está el ejemplo. Exactamente, uno va a estar frenando, acelerando. Y eso gasta más combustible. Muy bien. 29. Aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación. Algunos de los siguientes elementos: salir en la marcha adecuada, un mantenimiento deficiente o el llenado de combustible. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes? A ver. B, todos dicen Carlos, Lisset, Félix, Wilmer, dicen que es B, que un mantenimiento deficiente aumenta el consumo, ¿cierto? Un mantenimiento deficiente, efectivamente, como lo hemos dicho, ¿cierto? Medicina preventiva con el vehículo. Ante síntomas, ruidos o incomodidades, consultar a su médico, el mecánico del vehículo. Pregunta 30.
los beneficios de la conducción eficiente son, o sea, ¿qué gano ya con esto de conducir de manera eficiente? ¿Qué es lo que ganamos? Este círculo virtuoso que dijo el profe, ¿cierto? Yo el que les contaba, esta idea de win-win, ¿cierto? Menor costo de viajes, mantenimiento y aumento de la seguridad, o sea, gasto menos plata al viajar y al mantener el vehículo y se aumenta la seguridad, es lo que creen todos, ¿cierto? Y exactamente es eso. 31, y quedan poquitas. La primera señal de intoxicación con monóxido de carbono, no es óxido, es como yo siento que B, la mayoría, vómito y dolor de cabeza. Aquí también está vómitos y mareos, son similares, B, pero la mayoría dice vómito y dolor de cabeza y es correcto, ¿cierto? Que síntomas de otras intoxicaciones también. En términos de conducción eficiente, mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante le permitirá, y esta foto muestra estas señaléticas que ayudan a mantener una distancia con el vehículo que va adelante, ¿cierto? Miriam, Dominique, Solange, no, Miriam, Dominique y Solange nos dice mirar la patente del vehículo, se centra en lo eficiente, entonces evita que aceleremos y frenemos constantemente, ¿cierto? Marco también lo dice, y efectivamente es lo que evita. Siguiente pregunta. Frenar y acelerar a cada rato. Aquí estaba, recién. ¿Disminuye el gasto de combustible? Frenar y acelerar a cada rato. Carlos, Jane, Félix, o sea, falso, ¿cierto? Y siguiente pregunta. Nos quedan dos. Si se detiene por más de un minuto, ¿se recomienda? Recuerden que aquí uno responde lo que recomienda el libro El Nuevo Conductor, ¿cierto? Elizabeth, Carolina, bien Elizabeth, muy bien, bien segura. Yendri, apagar el motor es lo que se recomienda, ¿cierto? Y vamos a nuestra última pregunta. ¿Qué se gana con la conducción eficiente? La misma que estaba antes, ¿cierto? Pero me da otras alternativas. Menor seguridad, reducción de costos en peaje, no, porque el peaje no depende de que yo pase o no pase el precio, menos gastos en mantenimiento. Y eso es completamente correcto. Esto es lo que ustedes van a ver cada vez más seguido cuando estén practicando, vienen a la clase en la mañana, si no pueden la ven grabada, ¿cierto? Leen los resúmenes, hacen test y hagan los test por tema, como el que nosotros hicimos recién. Estudien un tema, un test. Si alguien está con los 15 días, ¿cierto? Y va a preparar, programe un tema diario, como lo hacemos aquí en las clases, y haga un examen diario por tema, y luego pruebe exámenes completos, ¿de acuerdo? Así que creo que esto ha sido súper, súper potente, ya pudimos ver un examen completo de un tema importante que nos ayuda a nosotros, ayuda al medio ambiente, ayuda a nuestro bolsillo, y además es bueno para los demás, porque es manejar más seguro. Así que creo que esto ha sido muy positivo, espero que lo tomen así también ustedes, y aunque las situaciones sean difíciles, siempre piensen que uno va a ser beneficiado y va a poder ayudar a otros cuando maneje y conduzca de forma eficiente. Gracias, profe, hasta mañana. Gracias, hasta mañana a ustedes también. Y recuerden que esto es tan importante que lo que ustedes están aprendiendo son aprendizajes para toda la vida. Así que es tan potente con la misma universidad o como el colegio, ¿ya? Hoy es el último día, mañana tengo el examen. Elizabeth, te mandamos un abrazo, que te vaya muy bien. Queremos que apruebes. Muchas gracias por sus clases y disposición. De nada, Eli, que te vaya súper, súper, súper bien, ¿ya? Queremos que te vaya muy, muy bien. Aquí voy a hacer algo que nunca hemos hecho en cámara, vamos a contestar mientras nos despedimos todos, sin detener, porque estamos dentro del equipo de práctica test. Me despido de todos. Ahí estamos hablando con el equipo. Suerte, Elizabeth. Mira, Lisette, qué amorosa, cómo le manda mucha suerte a Elizabeth. Muchas gracias, profe. Explicas muy bien. Gracias a ustedes por estar aquí estudiando a conciencia para pasar el examen primero, para ser buenos conductores después. E incluso les tiraría otra misión para en el futuro ayudar a que hayan otros buenos conductores.
enseñándoles a sus hijos, a sus familiares. Vamos que se puede, Lizeth. Excelente. Gracias, profe. Muy bien, Susana. Que les vaya muy bien. Que tengan un lindo día. Mañana es viernes, terminamos el ciclo y el lunes volvemos a la primera página del libro Nuevo Conductor. Un abrazo a todos los que dan examen. Que les vaya muy, muy bien. Nos vemos. Chao, chao.